¿Te acabas de comprar la Insta360 Ace Pro 2 o estás a punto de hacerlo? Entonces tienes que ver este vídeo porque hay un accesorio nuevo que cambia por completo la experiencia de uso. Te convierte tu cámara en un dispositivo más cómodo, versátil, perfecto para bloguear, grabar viajes y acción y hasta planos cinematográficos. Este nuevo Grip Explorer de Insta360 no es un simple grip, es una mejora total de la cámara y te voy a contar por qué. Llevo meses usando la Insta360 Ace Pro 2 y como ya habréis visto me parece una de las cámaras más completas del mercado, con sus puntos fuertes y débiles, que os he ido contando a fondo en el canal y os dejo por aquí arriba los vídeos. Y es que hace unos días recibí este paquete con este nuevo accesorio que de momento solo está a la venta en la tienda oficial de Insta360, te dejo enlazada en la descripción y por cierto, tienen todos los productos con descuentos ahora mismo con regalo de un multimount para los que compren, por ejemplo, la Ace Pro 2. Cuando abrimos esta caja nos encontramos la jaula o cage, como se suele llamar a este tipo de accesorio y que ya os mostré una muy buena alternativa en el vídeo de los mejores accesorios para esta cámara que tenéis en el canal. Lo siguiente es una placa disparador metálica, es decir, que nos va a permitir accionar el disparador a distancia y este espectacular mango premium que cuando lo coges la verdad es que notas la calidad de los materiales y la construcción. También el peso, ya os lo aviso. Ahora vamos a ver cómo se monta y en la parte inferior tenemos escondida esta pequeña llave que nos va a permitir apretar este mango a la jaula. Además tenemos este pequeño accesorio que es puramente decorativo para poner en la zapata fría de la cámara, que la verdad le da un toquecito extra, y como no, la correa de muñeca que acoplaremos al mango para llevarla sujeta y que no se caiga de nuestras manos en ningún momento y que también se nota de muy buenos materiales. Lo que tenemos que hacer ahora es montarla. Por si no te lo he mencionado antes, es compatible tanto con la Ace Pro 2 como con la Ace Pro 1, ¿ok? Porque tienen las mismas dimensiones. Vamos a abrir la jaula con este enganche de aquí arriba y alineamos el botón del disparador con el de la propia cámara. La deslizamos dentro y cerramos la jaula hasta que haga clic. Como vemos, los botones de disparo y de encendido se cubren con estos dos botones de goma. Podemos seguir desplegando la tapa del puerto USB y tarjeta de memoria y, como no, abatir la pantalla al completo hasta los 180 grados. Lo siguiente, podemos acoplar el accesorio de decoración tan chulo este que hemos visto aquí arriba, que queda muy bien, o si no, podemos montar este disparador que os he enseñado y que funciona muy bien. Si lo pulso, me da una sensación más pro con mi cámara y se pone a grabar automáticamente si tienes configurado el Quick Capture, tal y como te expliqué en la guía más completa que hay de la Ace Pro gratis y en español en YouTube. Os la dejo aquí arriba. Si quitamos este disparador y nos fijamos en el lateral, vemos cómo tenemos el anclaje del Quick Release preparado. En el centro, con anclaje de 1/4 de pulgada de rosca, también. Anclamos el mango en este lateral y para ello vamos a tener que enroscar con la llave que nos viene justo aquí debajo, escondida. Y podemos volver a montar ahora el disparador y el accesorio para la zapata fría. Y la verdad es que nos queda un diseño brutal. ¿No te parece? Con esto está claro que el peso de la cámara va a subir hasta los 438 gramos, pero la convierte en una auténtica cámara pro. Brutal. Solo nos falta montar esta correíta para la muñeca que meteremos aquí arriba en esta ranura del mango, la pasamos por dentro y listo. Ya lo tenemos. ¿Qué os parece este montaje final? Además, me he dado cuenta que si desmontamos este disparador, podemos abatir el mango, este de aquí, y desmontar la tapa de la batería para sacar las baterías e intercambiarlas en apenas unos segundos para seguir grabando sin perder tiempo. Por cierto, si estás buscando ofertas de esta cámara o de este accesorio, tienes que unirte ahora a mi canal de Telegram y de WhatsApp, donde os dejo ofertas a diario. Tenéis los enlaces justo debajo en la descripción. Y antes de seguir, antes de encender la cámara, no sé si habrás visto que hay una nueva actualización para esta cámara, la V1.2.5, la cual trae algunas novedades enfocadas para grabar
con accesorios como este, como es el nuevo modo de retrato en la parte de vídeo, que además te permite configurar perfiles de color entre estándar, cálido y vívido, algo que antes no podíamos hacer. Los timelapse ahora cuentan también con preajustes y nos va a permitir acceder desde cualquier smartphone Android o iOS a los archivos de la tarjeta de la cámara sin tener que extraerla, simplemente con un cable USB-C. Muy cómodo. Venga, y ahora salimos a probarla y la verdad es que he tenido otra sensación totalmente. En serio, si normalmente con este tipo de cámaras compactas, pues te pasa como a mí, que no las agarras bien porque son muy pequeñas, se te resbalan entre los dedos y te parece que estás grabando con una cámara un poco más de juguete, pues con este accesorio te cambia por completo. Lo primero que vas a notar es este agarre muy sólido, muy bien a la mano, ergonómico, que te da esa sensación premium que recuerda a llevar una cámara de gama alta en la mano. Además, cuentas con botones de goma integrados en la estructura muy cerca de la mano, con la que agarras el mango y la cámara y todo es más natural, se te cansa menos la mano al utilizarla. La pantalla abatible del Ace Pro 2 me sigue pareciendo muy top, aunque haya gente que todavía no le convenza el tema de abatirla, y con este grip la vas a poder abatir igualmente, aunque si tienes el disparador te cubre parcialmente la parte baja, pero te va a permitir grabarte pues un buen vlog, hacer tomas bajas, es muy cómoda y en serio, si no la has probado, a mí me parece muy top, te recomiendo que le des una oportunidad. 3 puntos clave de este accesorio. La resistencia. Con este accesorio que combina correa de muñeca con un soporte metálico que rodea toda la cámara, la vas a poder proteger de caídas y golpes y si te parece algo grande, siempre puedes quitarle el mango para hacerla más compacta. También, si le quitas este mango, pues vas a poder acoplar accesorios como micrófonos compactos en el lateral, como puede ser el DJI Mic 2, del que te dejo mi vídeo por aquí arriba para darle un toque extra de calidad al audio de tus vídeos. Ah, y casi se me olvida, ¿sabes que puedes montar tanto la cámara vertical como en horizontal en apenas unos segundos? Y es que cuentas con ese anclaje rápido que te he dicho, tanto en el lateral como en la parte inferior. Todo encaja muy bien, se bloquea muy firme y me da muy buena sensación. En resumen, este accesorio no solo te va a añadir ergonomía en la mano, sino nuevas posibilidades de captura, te va a dar más resistencia y más modularidad a tu cámara, con esas zapatas frías integradas. Te va a ahorrar dinero en comprar ese accesorio extra de zapata fría, una jaula adicional, un quick release que si vas sumando el precio de todos esos accesorios vas a ver cómo va subiendo y aunque lo sé, el precio de este accesorio no es barato, se va compensando y cuando te llega, lo abres y lo montas, te das cuenta que estás comprando calidad. Déjame en los comentarios qué te parece este accesorio, si te lo vas a pillar o si quieres que lo compare con otros accesorios similares que haya en el mercado. Si tienes dudas, ya sabes, estoy en los comentarios siempre que puedo para responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.